Muy bien, comenzaremos, hemos esperado lo prudente. Entonces vamos a hablar ahora del síndrome de malabsorción. ¿Qué cosa es la malabsorción? La malabsorción se va a presentar porque puede haber alteraciones en, eh, en la captación de los nutrientes, o sea, a nivel del lumen intestinal, o puede ser también alteración en la misma mucosa intestinal o a nivel vascular que se encarga del transporte de los nutrientes. Entonces, la malabsorción se va a dar a tres niveles, ¿no? A nivel de la fase luminal, básicamente acá estamos hablando de las secreciones, tanto pancreática como biliar. Entonces, la deficiencia o disminución de estas secreciones nos llevarán a malabsorción. A eso también le llaman mala digestión, ¿no? Cuando hay deficiencia de estas secreciones. Y malabsorción, más, el término está más dirigido a lesión de la mucosa, o sea, esta segunda fase, la fase mucosa. En la fase mucosa, lo que vamos a tener que hay alguna lesión en la mucosa, por ejemplo, un linfoma intestinal, una tuberculosis intestinal, que compromete el ilion, entonces altera pues la mucosa, hay granulomas en la mucosa intestinal y no hay absorción. Y por último tenemos la tercera fase, es la fase de transporte. Entonces, si la lesión está en cualquiera de estas fases, se va a producir el síndrome de malabsorción, cuyo cuadro clínico principal es una diarrea crónica. Entonces, la fase luminal, ya dijimos, es alteración de los jugos pancreáticos o biliares. Ellos son encargados pues, de la hidrólisis tanto de las grasas y proteínas. El jugo biliar, sobre todo de las grasas, ¿no? Para la formación de kilomicrones. La fase mucosa, ¿no? Muy importante, el enterocito para la captación. Entonces, cualquier lesión a este nivel nos dará mala absorción. Y por último está la fase de vascular. No solamente se trataría del compromiso vascular, sino también linfático. El linfoma y la tuberculosis intestinal también pueden infiltrar los ganglios linfáticos, la circulación linfática y también producir por ese nivel mala absorción. Entonces veamos las principales causas que vamos a ver cuando hay alteración en la fase luminal. Tenemos las alteraciones de tipo primaria, o sea, deficiencia de lipasia pancreática de tipo primaria. La causa más frecuente es la pancreatitis crónica. Vamos a ver más adelante cuál es el cuadro clínico de la pancreatitis crónica. Un cuadro en el cual pues hay deficiencia en la producción de el jugo pancreático. Causa quirúrgica, las duodenopancreatectomías, también me pueden llevar a mala absorción. Y causas secundarias, de ayer revisamos un poco de esto del síndrome de Sorin-Ellison. El síndrome de Sorin-Ellison es un gastrinoma, un tumor pancreático productor de gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico, entonces aumenta la acidez gástrica, disminuyendo el pH. Entonces hace que aparezcan múltiples úlceras gástricas. Esa es una forma de presentación, que puede ser la única forma de presentación. Pero también podría asociarse a malabsorción, diarrea crónica con malabsorción. ¿Y por qué el Sorin-Ellison nos puede producir malabsorción? Aquí está la explicación. Como es un gastrinoma, aumenta la producción de ácido, esto nos va a bajar el pH. ¿No? El pH se hace ácido. Ese pH ácido a nivel del estómago e intestino va a inactivar varias enzimas, ¿no? Inactiva la lipasa en forma irreversible, las sales biliares precipitan, entonces no se puede formar kilomicrones, ¿no? La bilis en general todos los lípidos necesitan formar kilomicrones para poder absorberse. Entonces esta es la explicación de por qué el síndrome de Sorin-Ellison nos da mala absorción, ¿no? Simplemente es por el cambio del pH intestinal. Entonces, en conclusión, hay que recordar el síndrome de Sorin-Ellison pueden estar asociados tanto a un cuadro clínico semejante a una úlcera péptica, porque viene por ardor, quemazón en epigastrio, o también podría estar asociado a un síndrome de mala absorción con diarrea. ¿Y qué características tiene la diarrea con mala absorción? Es una diarrea, primero que es una diarrea crónica, orgánica, por supuesto.
Entonces, ¿cuándo se sospecha que una diarrea tiene malabsorción o viene de un cuadro de malabsorción? Hay malabsorción de grasas. ¿Qué cuadro clínico nos da? Esteatorrea, ¿no? Entonces el paciente va a eliminar heces abundantes, grasosas. Se define como esteatorrea más de 13 gramos de grasas en heces de 24 horas. Hay un test más simple, fácil de realizar, que sale positivo cuando es más de 13 gramos. Es un test cualitativo, el test de Sudán, ¿no? El test de Sudán se pide para evaluar si hay esteatorrea en heces. ¿Qué pasa si hay malabsorción de proteínas? Va a haber hipoalbuminemia, entonces el cuadro clínico que nos va a dar es edemas. El paciente viene con edemas. Malabsorción de carbohidratos nos da un cuadro dispéptico, ¿no? Meteorismo, flatos, eructos. Pero no solamente va a haber malabsorción de carbohidratos, proteínas o grasas, sino también se pueden alterar micronutrientes, como el fierro, que nos da anemia ferropénica. Ya lo estudiamos, la anemia ferropénica. Puede malabsorberte ácido fólico y B12, nos dará anemia megaloblástica. Ya sabemos el cuadro clínico de anemia megaloblástica. Puede ver malabsorción de vitaminas como la vitamina A, que hay lo clásico de la vitamina A y lo que siempre pregunto es alteración de la visión nocturna. Alteración de la absorción de la vitamina D nos produce osteopenia, fracturas patológicas. Malabsorción de la vitamina K, que también ya lo vimos. La vitamina K es un cofactor, un activador de los factores de coagulación. Por lo tanto, si no hay vitamina K o hay deficiencia, vamos a tener el tiempo de protrombina elevada. Entonces, hay que buscar todas esas manifestaciones clínicas para sospechar que una diarrea tiene mala absorción. Alteraciones en la calidad o en la cantidad de las sales biliares. Entonces, vamos a ver disminuciones o alteraciones en la calidad, ¿no? En todas las hepatopatías, cualquier hepatopatía, como los cirróticos también, obstrucción de la vía biliar, fístulas, resección ileal. Disminuciones en la calidad, también tenemos hepatopatías, la contaminación bacteriana sin cirugía, como en la pseudoobstrucción, divertículos, estenosis, o con cirugía, las asas ciegas y las fístulas. Alteraciones en la fase mucosa, en el enterocito. Tenemos aquellas lesiones con alteración estructural, ¿no? Hay lesión estructural orgánica, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca compromete al duodeno, hay atrofia duodenal. Entonces, recuerden que vimos en hematología que se absorbe en el duodeno, hierro y ácido fólico. Entonces puede estar asociado a anemia ferropénica o anemia megablástica por deficiencia de folatos. Crohn. La enfermedad de Crohn se localiza en el ilio. Produce lesiones ulcerosas, granulomatosas, ya lo veremos también más adelante. La amiloidosis produce depósito de amiloide en la mucosa, impide la absorción. Pero puede haber lesiones sin alteración estructural, ¿no? La mucosa está intacta, el problema son las enzimas intestinales, como la deficiencia de las disacaridasas. Nos van a dar mala absorción. Pero la mucosa está intacta, una biopsia intestinal va a ser completamente normal. Entonces, acá vamos a revisar algunas causas importantes del síndrome de malabsorción. La mala digestión, ya decíamos que era básicamente por deficiencia de jugo biliar o jugo pancreático. Entonces, la causa más frecuente es la pancreatitis crónica. Disminución de la concentración de sales biliares, está en la enfermedad hepática, el sobrecrecimiento bacteriano, anormalidades en la mucosa intestinal, lo más frecuente, deficiencia de folático o balamina. Ayer veíamos que las deficiencias de la vitamina B12 en caso de la anemia perniciosa, en la anemia perniciosa producía gastritis atrófica, ¿no? Pero esta deficiencia de estas vitaminas también puede tener atrofia de la mucosa intestinal. Entonces va a estar asociado también a diarrea crónica con mala absorción. Entonces podemos tener una anemia megablástica y el paciente venir con diarrea, esteatorrea, hipoalbuminemia, un síndrome dispéptico.
por mala absorción. Disminución de la superficie de absorción en los síndromes de intestino corto, bypass y ayuno ileal, procesos infecciosos. Ayer vimos, ayer una pregunta de esto, ¿no? A propósito de qué germen producía el síndrome pseudulceroso. Entonces, acá tenemos las infecciones parasitarias, la giardiasis. La giardiasis produce diarrea crónica con malabsorción. Obstrucción linfática, linfoma, tuberculosis, y también hay trastornos cardiovasculares, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva. Así como podemos ver edema en el tejido celular subcutáneo, también el intestino se edematiza, ¿no? El hígado está congestionado, el intestino también, y puede haber mala absorción. También puede haber mala absorción por drogas, ¿no? Como los laxantes, ¿no? Algunas causas inexplicadas, el síndrome carcinoide, los pacientes con diabetes, hiperhipotiroidismo. A ver, en el síndrome de malabsorción, ¿cuál de los siguientes exámenes radiológicos solicitaría? La malabsorción se puede producir en el duodeno, en el yeyuno, o en el, básicamente, y el ilion proximal que absorbe un poco, ¿no? Pero es duodeno y yeyuno donde la mayor parte de los nutrientes se absorben. Para evaluar el duodeno, fácil una endoscopía digestiva alta, ¿no? Pero si es más abajo, el ilion terminal, no podemos llegar. Entonces, uno de los estudios importantes para evaluar malabsorción es el tránsito intestinal. Muy inespecífico, por cierto, si la lesión es muy pequeña no va a salir nada, y también lo hablamos ayer, ¿no? Que hay otra prueba que podíamos pedir. ¿Qué otra prueba después de pedir un tránsito? Si el tránsito me sale negativo, pero el paciente tiene clínicamente una diarrea crónica con malabsorción. La cápsula endoscópica, ¿no? Se hace tragar una cápsula al paciente y eso va migrando a través del intestino y puede detectar dónde está la lesión. Entonces acá la respuesta sería tránsito intestinal. Por supuesto, se puede hacer enteroscopías anterógrados y retrógrados, buscando lesiones en el duodeno, yeyuno proximal o ilion terminal, ¿no? Dentro del protocolo de estudio de diarrea crónica está hacer enteroscopías altas y bajas, y si ya eso es negativo, tránsito intestinal, y terminaremos con la cápsula endoscópica. La tuberculosis comprende con más frecuencia el siguiente segmento del tubo digestivo. ¿Dónde? Ilion, ¿no? En el ilion, igual que el linfoma intestinal. Los vómitos que contienen material alimentario no digerido sugieren que su causa radica en... ¿Cuál? Divertículo de Zenker. Entonces veamos algunas causas de diarrea crónica con malabsorción, y uno de estos es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Este cuadro clínico se confirma con un cultivo bacteriano, en el cual vamos a encontrar más de 100.000 colonias. Puede haber deficiencia de vitamina B12, la que me dará anemia macrocítica, habrá esteatorrea, diarrea, ¿no? Como toda diarrea con mala absorción. Entonces, en el sobrecrecimiento lo que vamos a encontrar es crecimiento bacteriano. ¿A qué está asociado? A estados postquirúrgicos como asa ciega, fístula gastro y ayuno cólico, divertículos, estenosis, alteraciones de la motilidad de la esclerodermia, y acá falta algo más, la diabetes, ¿no? La diabetes también tiene trastorno de motilidad, puede haber sobrecrecimiento bacteriano, la diabetes es una causa mucho más frecuente pues que la esclerodermia para un síndrome de mala absorción. En caso de la cloridia, ¿no? Gastritis atrófica, resección gástrica, también nos puede llevar a sobrecrecimiento bacteriano, y eso a su vez a una diarrea con mala absorción. El tratamiento, como el origen es bacteriano, hay que dar antibióticos, combinación de amoxicilina que cubre gram negativos,
y la clinda anaerobios, que es los gérmenes más frecuentes en el intestino, gram negativos y anaerobios, o también puede asociar amoxi con metronidazol. La enfermedad celíaca, ¿no? Otra causa de diarrea crónica con malabsorción. ¿Cuándo van a sospechar en enfermedad celíaca? Es un paciente generalmente joven que va a venir con diarrea crónica malabsorción asociada a una anemia ferropénica. Le diagnosticaron anemia ferropénica, le dieron sulfato ferroso como tratamiento y el paciente no responde al tratamiento. Claro que no responde porque tiene atrofia duodenal, entonces ese sulfato ferroso no se absorbe, el tratamiento tendría que ser parenteral. Y así es el tratamiento si hay anemia ferropénica asociada a la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces el cuadro típico es un paciente con diarrea crónica malabsorción más ferropenia. Y si ya empezó tratamiento para ferropenia vía oral, ese paciente no está respondiendo. También se le conoce con el nombre de sprue celíaco o enteropatía sensitiva al gluten, porque estos pacientes cada vez que comen trigo derivado del trigo, ¿no? Desencadenan diarrea. ¿Qué más se asocia a la enfermedad celíaca? Osteomalacia, por deficiencia en la absorción de la vitamina D. Hay atrofia esplénica, ¿no? ¿Y eso qué me va a dar en el frotis periférico, en el hemograma? ¿Recuerdan? Era parecido a la anemia falciforme. Aparecían los cuerpos de Howell-Joly por atrofia esplénica. O en los pacientes que tienen un traumatismo abdominal cerrado, terminan en esplenectomía, también va a aparecer los cuerpos de Howell-Joly. Entonces no es exclusivo de la anemia falciforme. Puede haber dermatitis herpetiforme y miren acá está en el frotis periférico los cuerpos de Howell-Joly por la presencia de atrofia esplénica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esta es una enfermedad de origen autoinmune, por lo tanto hay que pedir el marcador inmunológico, que es el anticuerpo antiendomicial, antigliadina. Y si se suspende la ingesta de trigo derivado del trigo, debe mejorar esa diarrea. Esa es otra prueba confirmatoria, ¿no? El anticuerpo más específico es el antiendomicial. Estos pacientes con enfermedad celíaca tienen más riesgo para linfoma. El sprue tropical, otra causa de diarrea crónica con mala absorción, ¿no? Dice que la diarrea ocurre 2 a 3 meses después del viaje al trópico, incluso puede ser medio hasta un año después de viajar a una zona tropical, a la selva en nuestro caso. Da anemia megaloblástica. La causa es controversial, ¿no? Se cree que podría ser una Klebsiella o la Escherichia coli. Cuando se hace biopsia intestinal a estos pacientes, se encuentra atrofia de las vellosidades. Entonces, como la causa probablemente sea infecciosa, en el sprue tropical se da tratamiento, ¿no? El tratamiento consiste en tetraciclina 250 miligramos cada 6 horas. Y si hay asociado anemia megaloblástica por deficiencia de folatos o B12, habrá que dar el tratamiento respectivo. La enfermedad de Whipple es una enfermedad rara, también produce diarrea crónica con malabsorción. A esta enfermedad se sospecha porque aparte de la diarrea crónica con malabsorción, existe compromiso sistémico. Puede dar compromiso articular, una poliartritis, nos da fiebre, hay hiperpigmentación de piel, adenopatías, trastornos neurológicos, demencia, agitación psicomotriz, convulsiones, alteraciones visuales, trastorno del sensorio. Entonces el compromiso es sistémico, no solamente el paciente viene con diarrea. ¿Qué se ha encontrado en estos pacientes con enfermedad de Whipple? Que el germen reposable probablemente es un bacilo gram positivo, no se ha logrado aislar. En la biopsia encontramos en los macrófanos estas inclusiones en los gránulos Paz positivos. Entonces, como la causa es bacteriana, el tratamiento es también con antibióticos. Esta es la asociación de penicilina más streptomicina, o en todo caso, como monoterapia, una cefalosporina de tercera generación por 10 a 14 días. Pero además, hay que dar el cotrimoxazol o una tetraciclina por 1 año. El tratamiento es bastante largo. La gastroenteritis eosinofílica, otra causa de diarrea crónica como la absorción. ¿Cómo se sospecha aquí?
además de la diarrea crónica con malabsorción, el paciente tiene antecedentes de atopía. Rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma bronquial, urticaria. En la biopsia de estos pacientes que se encuentra en la biopsia intestinal vas a encontrar una mucosa con gran infiltrado eosinofílico. En el hemograma se encuentra lo mismo que se encontraría en un atópico, ¿no? Hipereosinofilia. Puede haber anemia ferropénica, eso ya es por la mala absorción, ¿no? Pero lo característico es la eosinofilia. Aquí el tratamiento es corticoides. Vamos con las preguntas. Dice, paciente varón de 36 años de edad, acude a consulta por fatiga hace 3 meses, diarreas ocasionales y pérdida de peso de 10 kilos. Niega antecedentes importantes, el examen revela palidez, sangrado oculto es encontrado al examen rectal, el resto del examen es normal. Los exámenes de laboratorio revelan anemia por deficiencia de hierro y el test de Sudán en heces es positivo. Resultados de una endoscopía y colonoscopía son normales. ¿Cuál de los siguientes tests daría más información en el diagnóstico de este paciente? Entonces, vamos a ver cuál es el diagnóstico. Primero, este es un paciente joven. Es una diarrea, 3 meses de evolución, por el tiempo sería una diarrea crónica, ¿no? ¿Orgánica o funcional? Orgánica, pues, porque ha bajado 10 kilos de peso. Tiene anemia, entonces no puede ser funcional. Entonces es una diarrea orgánica. ¿Tiene o no mala absorción? Porque puede haber diarrea crónica sin mala absorción. Hay que buscar signos de mala absorción. Podríamos tener acá, ¿no? Anemia por deficiencia de hierro. Mala absorción de hierros, anemia ferropénica. Tengo el test de Sudán positivo. Eso indica esteatorrea, más de 13 gramos de grasas en heces en 24 horas. Entonces ya tengo 2 cosas, ¿no? El test de Sudán, esteatorrea, deficiencia de hierro. Le hicieron una endoscopía y colonoscopía, pero no han encontrado nada, ¿no? Tratando de buscar la causa de esta diarrea crónica. Entonces, ¿cuál será la posible causa de este paciente? Entonces, una diarrea crónica con malabsorción más anemia ferropénica. ¿En qué hay que pensar? En el sprue celíaco, ¿no? En el sprue celíaco. Si uno ve las alternativas, ¿no? Vemos el test de absorción de la taurina, el test de la silosa, que es para evaluar la malabsorción a nivel del duodeno, el test de ventiromide, también hay otro test, el test de Schilling, que lo vimos en hemato, el test de Schilling, que era para evaluar malabsorción al nivel del ilio. Entonces, todas estas pruebas son test para evaluar malabsorción. Pero yo ya sé clínicamente que acá hay malabsorción porque hay esteatorrea. Entonces, esto no me ayudaría en realidad en nada al diagnóstico específico. Pero el hecho que yo encuentre anticuerpos, ¿no? Transglutaminasa, que es otro anticuerpo que puede encontrarse en los pacientes con enfermedad celíaca, ya esto sí me da, ¿no? Confirmación de esa diarrea. Entonces, si el cuadro no está muy claro también, ¿no? Es fácil darse cuenta que estos test solamente nos dicen si hay o no malabsorción, no van a la causa. Varón de 64 años de edad acude a su médico de atención primaria con un tiempo de enfermedad de 5 meses caracterizado por diarreas grasosas, malolientes en número de 4 veces al día, algunas veces fatiga y pérdida de peso de 5 kilos. Hace 2 meses con apetito normal, niega cambios en el calibre de sus heces, dolor abdominal, sangrado por recto y melena. Tiene antecedentes de hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2 con retinopatía y leve neuropatía y enfermedad de reflujo gastroesofágico. Su medicación incluye metformina, insulina, tenolol, simvastatina, aspirina y omeprazol. El examen físico muestra una neuropatía periférica en guantes y medias y un cuarto ruido, ¿no? Al examen cardíaco. Los resultados del laboratorio revelan una anemia macrocítica y leve hipolinemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Otra vez tenemos una diarrea crónica, 5 meses de evolución. Es orgánica porque este paciente ha bajado de peso, ¿no?
Eh, ¿Hay malabsorción? Sí, ¿no? Hay diarrea grasosa, hay esteatorrea, pero además tiene una serie de comorbilidades, hipertensión, diabetes. ¿Qué significa la presencia de cuarto ruido? Que hay daño ya a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Que hay hipertrofia ventricular izquierda, o sea, estamos hablando que es un paciente ya con complicaciones de esa hipertensión arterial. Entonces, tiene diabetes también con complicaciones tardías, como es la neuropatía, retinopatía. Entonces, en un paciente con síndrome de malabsorción, diarrea crónica con malabsorción y diabetes, hay que pensar pues en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Varón de 60 años de edad acude a consulta por presentar diarrea hace 6 meses. Pérdida de peso y fiebre, ocasional hace 3 meses. Tiene antecedente de artritis hace 5 años. Al examen está febril, hay hiperpigmentación, hay enopatías, el test de sudor en heces es positivo, el coprocultivo es negativo, examen de heces para parásitos negativo, la tomografía abdominal es normal, la biopsia intestino delgado muestra atrofia de vellosidades y una tinción PAS positiva. ¿Cuál de las siguientes terapias es indicada para este paciente? De nuevo es una diarrea crónica, hay baja de peso, ¿no? Por lo tanto tiene que ser orgánica, pero además, ¿no? Vemos que aquí hay esteatorrea, entonces es una diarrea crónica con mala absorción. Pero no solamente es diarrea, tiene otros síntomas sistémicos, ¿no? Hiperpigmentación, está febril, tiene artritis, entonces es una enfermedad sistémica, ¿no? La enfermedad de Whipple tiene la tinción PAS positiva en los macrófagos en la biopsia intestinal. El tratamiento es cotrimoxazol o tetraciclina por 1 año. Paciente mujer de 32 años de edad acude para evaluación de lengua sensitiva hace 2 semanas, o sea, es una lengua dolorosa, o viene por dolor, ardor. ¿Qué será eso? Lengua sensitiva, ardor, quemazón. Le dice que saque la lengua, está rojo, despapilada, glositis, ¿no? Tiene glositis la paciente. Además refiere pérdida de peso de 7 kilos y diarrea. Niega sangre en heces, factores de riesgo para infección por VIH e historia personal y familiar de enfermedad gastrointestinal. La paciente recuerda haber tomado ciprofloxacino para diarrea del viajero hace 18 meses en Iquitos, en el cual resolvió con la terapia. El examen revela una lengua de hematosis dolorosa, ¿no? Y está confirmando la glositis, edema de pies. Los exámenes de laboratorio muestran un hematocrito de 27, leve hipocalemia y hipomagnesemia. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más probable que ayude con la condición del paciente? Entonces, también, ¿no? Te enfrentamos un cuadro con diarrea, pero es una diarrea orgánica definitivamente porque hay anemia. ¿Hay malabsorción? Este paciente tiene edema de pies, probablemente hay hipoluminemia, malabsorción de proteínas. ¿Qué más? Tiene anemia, ¿no? Algún tipo de anemia, ya sea ferropénica, megaloblástica, otro criterio para malabsorción. Y si hay glositis, ¿no? Será una anemia o ferropénica o megaloblástica, cualquiera de las dos. Entonces hay malabsorción que tiene este paciente, una diarrea crónica con malabsorción con el antecedente de haber viajado a una zona tropical, porque estuvo por Iquitos, hizo una diarrea del viajero, pero se sanó, eso sí es infecciosa, una diarrea aguda, se trata con antibióticos, quinolonas especialmente, y se dio, ¿no? Pero tiene ese antecedente, incluso mira, hace 18 meses. Entonces una diarrea crónica con malabsorción, con antecedente de viaje a una zona tropical, es el SPRU tropical, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para el SPRU tropical? Folato, ¿no? Está desarrollando una anemia megaloblástica por deficiencia de folato y antibióticos, la tetraciclina. Varón de 55 años, hace 3 meses presenta epigastralgia y diarreas abundantes. Antecedente de tumor de hipófisis sin tratamiento. Laboratorio hipercalcemia moderada.
endoscopía alta, múltiples úlceras en la primera porción del duodeno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice doctor? La A, Solin-Ellison. ¿Y el tumor hipoficiario? ¿Tendrá que ver algo o simplemente es un antecedente? ¿Usted, doctora? ¿La A también? ¿Sí? Doctor. ¿Algo tiene que ver ese tumor hipoficiario y esa hipercalcemia da el síndrome de Solin-Ellison? Claro, por las múltiples úlceras que tiene este paciente, nos estaría orientando a un síndrome de Solin-Ellison, ¿no? Pero tiene un tumor hipoficiario sin tratamiento y además tiene hipercalcemia. ¿Se recuerdan de las neoplasias endocrinas múltiples? Los NEMS. Entonces acá hay un tumor, una neoplasia, que es la neoplasia de la hipófisis, la pituitaria. El segundo tumor, ¿no? Un tumor de la paratiroides que produce hipercalcemia, ¿no? Por hiperparatiroidismo, produce mucha paratormona y eso nos estaría dando hipercalcemia. Y el tercer tumor es el tumor del páncreas, el gastrinoma, el que produce el síndrome de Solin-Ellison. Entonces, esta es una neoplasia múltiple tipo 1, el tipo 1. Recuerden la mnemotecnia, eso lo vamos a hacer en endocrino, pero vamos ya avanzando. Las 3 P's. P de pituitaria, un tumor de la pituitaria. P de paratiroides, un tumor de la paratiroides. Y la otra P, el de páncreas, ¿no? Entonces las 3 P's es la neoplasia endocrina tipo 1. También podría ser que nos pongan ahí, ¿no? Neoplasia endocrina múltiple tipo 1, también da con el diagnóstico, ¿no? Pero acá el objetivo de la pregunta es solamente reconocer que este paciente está haciendo un síndrome de Solin-Ellison, con una forma de presentación, que es con úlceras múltiples en el estómago. Pero que también recuerden que podría haber síndrome de malabsorción, diarrea crónica con malabsorción, que es el otro cuadro que da el síndrome de Solin-Ellison. Esa es la respuesta. El síndrome carcinoide también produce diarrea crónica con malabsorción, pero lo clásico es el flashing, esa rubicundez facial episódica, sensación de ardor en la cara, por la elevada producción de serotonina.